Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy toca reseña y vengo a hablaros de una de las últimas novedades de la editorial Dilatando Mentes, una novela que se publicó el 6 de febrero y que yo, pues bueno, ya me la he leído. Y os estoy hablando de Prácticamente Ruth de Tyler Jones. Es una novela bastante cortita, yo no voy a mentiros, me la leí del tirón, de una sentada, porque no podía parar. Es terror sobrenatural y a mí me vino súper bien porque me he dado cuenta de que estoy como metida en una especie de espiral o vorágine sin salida de terror realista y terror extremo, y mi género predilecto es el terror sobrenatural, así que me hacía muchísima falta algo así para darme cuenta de que el motivo por el que no me estaban terminando de encantar todas las novelas que estaba leyendo es que no estaba escogiendo las correctas. Así que nada, muchísimas gracias Dilatando Mentes por mandarme esta novela, de verdad la he disfrutado muchísimo y vamos a hablar de ella para ver si os convenzo de que le deis una oportunidad. Pues bueno chicos, tal y como os he dicho, hoy toca reseña y vamos a hablar de Prácticamente Ruth de Tyler Jones. Es, como os he dicho, una novela de Dilatando Mentes, de esas que podéis leer del tirón. Tiene unas 240 páginas, así que, en fin, es muy asequible. Y nada, vamos a proceder como de costumbre con la reseña. Os voy a leer la sinopsis que viene aquí atrás, luego os voy a hacer un breve resumen sin spoilers de lo que sucede en esta novela y al final os voy a dar mi opinión. Si cuando haya terminado todo esto siento que se me queda algo por decir, lo añadiré en una pequeña sección de spoilers para la que os avisaré y así no os los lleváis así por delante de forma gratuita. ¡Vamos allá! Asheville es un pueblo con una historia secreta. Antiguas estructuras yacen ocultas en los bosques y se llevan a cabo extraños rituales para poder comunicarse con los muertos. Para el sepulturero Abel Cunningham también es un pueblo lleno de remordimientos, y cuando Abel recibe el encargo de un entierro inusual descubre que hay algo más que cadáveres en el cementerio. Ambientada en una inquietante visión del viejo oeste, Prácticamente Ruth es la nueva pesadilla del autor de obras como Criterium y The Dark Side Room. Prácticamente Ruth nos presenta una inquietante obra cargada de secretos, oscuridad y belleza macabra. Vale, pues yo no había leído nada del autor, es mi primera toma de contacto y la verdad es que me ha gustado mucho, me pareció que se leía muy rápido, muy amena y no lo sé, me metió totalmente en historia. Tal y como hemos leído en la sinopsis, nuestro protagonista es el sepulturero Abel. Le digo Abel porque Abel me parece como muy español para el apellido Cunningham, no sé si me entendéis. En fin, que él es el sepulturero de este pueblo y una noche lo despiertan, una noche de tormenta, porque ha muerto un hombre que se ha suicidado y bueno, a raíz de este suicidio él va a volver a verse inmerso en una espiral de la que había intentado salir. Él está casado con una mujer que se llama Ruth y bueno, hay unas normas en este cementerio que todo el mundo tiene que seguir. No se entra por la noche, no se pueden llevar cosas del cementerio, piedras ni nada por el estilo, solamente una vez al año, que es cuando se celebra una especie de ritual que tiene que ver con estas estructuras ocultas que hay en el bosque. Sin embargo, Abel decide romper las normas y esto le va a traer la miseria, en pocas palabras. Pero la historia va a dar una vuelta más de tuerca cuando al pueblo llegue los antiguos señores del lugar que vivían en una casa que está en el cementerio y que tienen ahí, en fin, muchos terrenos. Y resulta que el señor ha ido a morir y ha planeado su entierro de todas las formas posibles. Este entierro obviamente se lo va a encargar a Abel, que es el sepulturero, pero hay muchas cosas ocultas detrás de esta muerte y Abel se va a ver arrastrado a... Es que no sé si puedo decirlo, que se va a ver arrastrado a, bueno, a una situación límite, a tener que enfrentar la muerte, la muerte de un ser querido, a tener que plantearse qué es lo que hay detrás y tener que plantearse también todo lo que sería capaz de hacer con tal de traer a sus seres queridos de vuelta. No voy a deciros nada más porque no quiero destripar nada, solamente quería comentaros que esta historia tiene dos partes. La primera parte es esta historia que os he contado y luego al final tenemos como una especie de apéndice, se llama Despertar, que nos cuenta la historia de este señor que viene a morir, que regresa al pueblo a morir para ser enterrado en este cementerio, la historia de los nobles que vivieron en esa casa y, en fin, su relación con el cementerio, con las estructuras del bosque y con lo que se oculta bajo el suelo de
del Camposanto. A mí la historia me gustó mucho, como ya sabéis, así que bueno, sin lugar a dudas os la recomiendo. Yo no sé si fue por el hecho de que después de tanto tiempo leyendo terror realista, tal y como os he dicho, esto entró como un soplo de aire fresco, por la historia en sí, no lo sé. La cuestión es que me gustó mucho, me la bebí en una tarde y le he puesto 5 estrellas, así que en fin, os la recomiendo. Me gusta especialmente este toque que tiene de terror sobrenatural con un toque religioso y ritualístico que me parece que está muy bien llevado. Y esa segunda parte, la verdad es que me costó. Cuando termina la novela en sí y empieza esta segunda parte, me quedé a cuadros, no entendía lo que estaba pasando. De pronto ya no salía Abel y como soy y me olvido de los nombres. Y esto es real, o sea, os lo digo en todos los vídeos y no sé si me creéis, pero si alguna vez me conocierais, tendríais que presentaros como 5 veces antes de que yo fuera capaz de acordarme de vuestro nombre. Y esto me pasa con los personajes también. Total, que en esta segunda parte de pronto aparece un personaje y yo pensando, este nombre me suena muchísimo. Pero muchísimo de que me suena a mí este nombre. Y me costó, o sea, tuve que volver adelante y releer para saber de quién estábamos hablando en esta segunda parte, lo cual, en fin, demuestra que soy un caso, que no tengo remedio. Vale, en esta novela tenemos un narrador en tercera persona con el foco en Abel. Él es nuestro protagonista y nuestro narrador lo va siguiendo como si llevara una camarita aquí detrás y vamos viendo todo lo que él hace, todo lo que él dice y también estamos metidos dentro de su mente. De todas formas, es un narrador que no se moja emocionalmente con ninguno de los personajes, ni siquiera con él. Y eso me gustó porque es como que no tiene la intención de imponernos que nos guste el personaje, sino que deja que cada uno juzgue por sí mismo. Me parece que están muy bien explicadas las escenas de muerte, porque claro, teniendo en cuenta que nuestro protagonista es un sepulturero, su trabajo tiene que ver íntegramente con la muerte y me pareció muy curioso la forma que tienen de proceder siguiendo todas estas normas. Tal y como os he dicho, esta primera muerte es un suicidio, nos la encontramos muy pronto en la novela y ya nos vamos dando cuenta de que hay algo que no es normal. Una vez hay un suicidio, tienen un procedimiento que hay que seguir, la forma de enterrarlo tampoco es la misma y bueno, me pareció muy curioso de leer y desde luego que muy original. Y todo esto está narrado, tal y como os he dicho, desde el punto de vista de este narrador que es un observador y es totalmente frío, no se moja, no tiene sentimientos para con los propios protagonistas, ni personajes, ni nada por el estilo, y está hecho como de una forma muy analítica y a mí me ha gustado mucho porque él te expone los hechos y entonces tú eres quien decide cómo interpretarlos, cómo tomártelos y cómo sentirte con respecto a ellos, y el narrador se mantiene al margen, no te empuja hacia ninguna dirección. Creo que es un narrador que funciona muy bien, sobre todo a la hora de mezclar las dos historias, y este narrador se mantiene en ambos casos, solo que cambia el punto de vista, cambia el foco en uno y en otro. No voy a contaros quién es el protagonista de la segunda parte de la historia, porque eso creo que sí que podría ser un spoiler. Pero vamos, que la estructura del narrador, sus características y su frialdad analítica se mantienen en ambos casos y a mí eso me gustó. De igual forma que en esta primera parte nos explica, nos narra y nos describe con una perfección minuciosa cómo es el cementerio, cómo son los ritos que se sigue, cómo es el trabajo del sepulturero. En esta segunda parte nos narra a la perfección y nos describe a la perfección cómo es el interior de esa mansión, cómo son las personas que lo habitan y cómo esa frialdad de los nobles acaba traspasándose un poco a sus sirvientes, por así decirlo. Tal y como os he dicho, no voy a ahondar en esta segunda parte para no desvelaros nada. Con respecto a los personajes, aquí nuestro protagonista indiscutible es Abel, en esta primera parte. Él es un sepulturero, ya es un hombre maduro, y él está casado con una mujer que se llama Ruth, que es la que le da el título a la novela. Ellos quisieron ser padres, pero su hija murió al nacer y desde entonces Ruth pues se dedica a darse a los demás del pueblo. El título es una de las cosas que más me ha chirriado en la novela, y es que no sé si en inglés la estructura está mejor dicha, pero prácticamente el uso de los adverbios no es muy correcto a la hora de escribir, y no sé si es para hacer un homenaje al título o es el estilo del autor, pero él prácticamente se utiliza muchísimo a lo largo de la historia, de forma que a veces hasta chirría. Abel lo utiliza mucho y él prácticamente, Ruth, lo dice muchas veces, pero es que luego hay un momento en el que
El señor Burke, el noble, también utiliza el prácticamente y me chirrió muchísimo porque puedo entender que sea como una muletilla de nuestro sepulturero y, en fin, esté bien o esté mal hecho, sea correcto en la escritura o no, este personaje tiene derecho a tener su muletilla y si su muletilla es prácticamente, por raro que sea, pues bien por él. Pero claro, que lo use otro personaje fue lo que ya dije, no me ha gustado, no me gustó, me sacó como un poco, me chirriaba en la página está prácticamente hecho, no me sonó nada bien. En fin, tenemos tal y como os he dicho, Abel, tenemos a Ruth, que es su mujer, que es esta mujer que cada vez que muere alguien, así como él tiene el papel de enterrarlo, ella se dedica en cuerpo y alma a intentar que la vida de estas personas que han quedado detrás del muerto, sus familias, sus amigos, pues se sientan lo mejor posible. Y tiene un papel muy bonito y muy importante. Y bueno, luego hay otros personajes que también tienen importancia, como podéis entender, una sola persona no puede llevar un cementerio. Tiene a su ayudante que se llama Connor y está el tío de Connor que es el que se encarga de hacer los ataúdes. Estos tres hombres son quienes prácticamente llevan el cementerio. Y bueno, ya luego tenemos a la figura del señor Burke y su criado, que es quien lo acompaña, su mayordomo. Y bueno, ellos son quienes entran en juego en este final de la primera parte y en definitiva son quienes hacen que Abel tenga que ponerse en esta situación y tener que afrontar estas realidades tan crudas. En la segunda parte hay otros personajes, tal y como os he dicho, no tienen relación con Abel, pero sí tienen relación con los Burke. Con respecto a la trama, es una trama lineal. No tiene mayor complejidad. Todo empieza en este pueblo la noche en la que se comete este suicidio y después, justo después del entierro de este hombre, aparece el mayordomo del señor Burke que habla con Abel para decirle que su señor se está muriendo y que cuando se muera, sea cuando sea, él tiene que estar disponible para enterrarlo en ese mismo momento. Abel acepta y bueno, va transcurriendo la historia hasta que sucede esta muerte y entonces Abel se ve envuelto en este grandísimo embrollo. Esa es la trama. Y bueno, luego en la segunda parte de la historia, pues lo mismo, que no os lo voy a contar. Si queréis saber de qué va, leerlo. La trama es sencilla, pero muchas veces cuando una trama es sencilla, o sea, la simplicidad de una trama hacen que sea mucho más fácil de leer, mucho más fácil de engancharte, mucho más fácil de seguir y en definitiva que la puedas devorar así del tirón de una sentada. No creo que me quede nada más así por analizar. Lo único que me chocó realmente fue el uso este del prácticamente que os he mencionado, que a mí de verdad que no... que el usar a Abel, tal y como os he dicho, me parece ok, pero que el usar al señor Burke, no. Pues nada chicos, eso es todo lo que quería contaros de prácticamente Ruth de Taylor Jones. Decidme en los comentarios si habéis leído esta novela y qué os ha parecido o si después de la reseña os han entrado ganas de leerla. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo 2 vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo, sobre todo en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa. Por último, quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón. Y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente, tenéis el enlace a Patreon aquí debajo y ahí os explico todo lo que tenéis que hacer. Los distintos tipos de suscripción, clubs de lectura incluidos, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás. Y ahora sí, hasta aquí llega esta reseña, hasta aquí mi opinión sobre prácticamente Ruth. Espero que os animéis a leerla porque creo que os puede encantar. Y en fin, esto es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.